Bendito Dios, yo te invito a que puedas tomar asiento. Una vez más le damos gracias al Señor porque nos ha traído delante de su presencia para que podamos aprender, para que podamos entender. El Señor hoy nos trae una palabra hermosa que está en el libro de Josué. Josué capítulo 10, versículo 12. Hay palabra de Dios para nuestras vidas. Habla de una de las batallas en las cuales lucharon contra Gabaón. Amén. Y dice la palabra de Dios que se dio una gran batalla, pero el ejército tenía que terminar con todo aquel pueblo y tenía que terminar una tarea, un mandato que el Señor les había dado, y ellos tenían que cumplirlo y tenían que cumplir lo que el Señor les había dado, y ellos sabían que debían hacerlo como el Señor les había dicho, pero se encontraron con un pequeño inconveniente. Pero dice la palabra de Dios que pidieron ayuda a Dios y Dios les ayudó, y Dios trajo bendición a sus vidas para que pudiesen cumplir con esta tarea. Amén. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi en un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y esto es palabra de Dios, y le damos un aplauso. Bendito Dios, bendito Dios. Dice que el pueblo de Israel ahora estaba peleando contra este pueblo, contra Gabaón, pero se terminaba el tiempo, venía la oscuridad, y ellos necesitaban más tiempo para poder llevar adelante la tarea, porque la tarea, el Señor les dio tarea de que aquellas personas que estaban en el territorio que ellos iban a tomar, que el Señor les había entregado, no debían dejar personas allí, no debían tener trato con el enemigo. Si bien el Señor les dio orden de que fuera paulatinamente la toma de la tierra, para que aquella tierra de repente no se convirtiese en un desierto, la Escritura dice que ellos no tenían que tener trato con aquellos, sino matarlos a filos de espada para poder hacerse de la tierra, para poder hacerse de la promesa que el Señor les había dado. Pero ellos se encontraron ahora que venía la oscuridad, que venía la noche, y no les alcanzaba el día para terminar aquella tarea. Mas dice que Josué habló al Señor y que el Señor estaba con él, y que él le dijo al sol, le dio orden que se detenga en Gabaón, y a la luna en Ajalón. Y le dio orden, y el Señor estuvo con él, y dice que el sol se detuvo y la luna se detuvo, y que aquel sol quedó allí en el firmamento y les dio el tiempo suficiente para llevar aquella tarea. Nuestro Señor Jesús decía: yo necesito hacer la obra de Dios mientras el día dura. Amén. Él hablaba del día. ¿Y de qué? ¿A qué se refería el Señor con el día? El Señor se refería al día con el tiempo en el que el reino de los cielos se había acercado, donde ahora había venido Jesús a predicar las buenas nuevas, donde había venido a predicar la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. Venía el tiempo de la gracia, venía el tiempo de la salvación de los gentiles, venía el tiempo de la salvación del mundo, y el Señor hablaba de este tiempo como el tiempo del día. Mientras que el día dure, yo necesito hacer la obra de Dios. El Señor sabía que tenía un tiempo, porque luego debía morir en la cruz y cumplir con el propósito de la salvación a través de la muerte en la cruz, a través del derramamiento de sangre en la cruz del Calvario. Él sabía que el Cordero debía morir, y que a través de aquel Cordero serían salvas
todo aquel que en él creyere. Pero ahora el reino de los cielos se había acercado. Y era el tiempo de la luz. Y aún hoy es el tiempo de la luz. Amén. Pero ¿cómo traemos luz a nuestras vidas? Traemos luz a nuestras vidas a través del Espíritu, a través del entendimiento. La Escritura dice que la palabra es lámpara a nuestros pies. Amén. Y lumbrera a nuestro camino. Es una luz que nos guía. Y el Señor nos dice a nosotros: vosotros sois la luz de este mundo. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha adoptado como hijo y nos ha dado su espíritu. Un espíritu de poder, de amor, de dominio propio, dice la palabra de Dios. Aunque muchas veces veamos esta palabra como lejana a nuestro andar y nuestro caminar, pero no deja de ser una verdad, que ese espíritu que el Señor ha puesto en nosotros es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Nunca debemos olvidar las verdades de Dios, aunque muchas veces sean lejanas y sean esquivas a nuestro caminar. Pero Dios es luz y no hay tiniebla en Él. Y dice la Escritura que las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz. Por eso debemos hacernos de esa luz. Y Josué con su ejército, ¿qué es lo que necesitaba? Necesitaba luz para terminar con los enemigos, para terminar la tarea que el Señor les había dado. Y dice que él habló con el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Josué oró y habló con el Señor. Y el Señor le dio palabra, y el Señor le dio orden, y el Señor le dio autoridad. Y él dice que se paró enfrente del pueblo de Israel y le dio la orden al sol y a la luna que se detuviesen, porque ellos necesitaban tiempo, porque necesitaban luz para terminar con la tarea, para terminar con los enemigos. Es un gran ejemplo y es una bendición que el Señor nos enseñe cómo uno debe terminar con los enemigos en su vida. Hoy tal vez tú te encuentras en una dificultad, en un problema. Tal vez tú te encuentras en una falta de decisión, la cual, si tú tienes falta de decisión, trae a nuestras vidas automáticamente una preocupación. Porque muchas veces decimos: tienes preocupación en tu vida. Si tú tienes una preocupación es porque tienes una falta de decisión. Y hasta que tú no tomes la decisión, no vendrá la libertad de aquella preocupación. El Señor es luz y el Espíritu de Dios trae luz. Y las tinieblas no pueden prevalecer ante esta luz, ante la luz de Dios. Y es necesario que nos hagamos de la luz. Pero dice la palabra de Dios que Josué fue y habló con el Señor. Y una vez que oró, el Señor le dio autoridad. Y dio orden al sol para que el sol se detenga. Amén. Hay corrientes donde creen y adoran al sol porque creen que el sol es Dios. Amén. O es su Dios. Y hay gente que adora al sol. Hay gente aún que cree en Cristo y usa imágenes del sol. Amén. Pero la palabra de Dios dice que un hombre le dio orden al sol y el sol se detuvo porque el Señor le dio la autoridad. Entonces ahí te das cuenta que el sol no es Dios y que no tiene autoridad. Si un hombre le pudo dar orden al sol, ¿qué autoridad puede tener el sol? Sino la función que Dios le dio, que sea la lumbrera mayor y que alumbre y señoree en el día, y la luna, la lumbrera menor, que señoree en la noche. Amén. Pero dice que Josué le dio orden y se detuvo. Y tuvieron luz para terminar con los enemigos. El Señor nos habla de oración, nos habla de pedir, porque Él nos dará la autoridad. Porque para eso nos ha llamado Dios. Para que podamos llevar las buenas nuevas, para que podamos ser felices. El Señor dice: te bendeciré y serás de bendición. Pero si yo no soy de bendición, yo no soy bendecido, ¿cómo podré bendecir a las demás personas? Tal vez está en tu anhelo, en tu corazón, bendecir a las personas a través de una oración, a través de una predicación, a través de llevar el Evangelio, hablarle a las personas, a tu familia, a tus familiares, a tus seres queridos, de Cristo Jesús, de ese amor, de esa luz que has conseguido, que has encontrado. Y nosotros sabemos, los creyentes, la luz que nos encontró a nosotros, porque nosotros no hemos encontrado nada.
Pero esa luz que tú encontraste, para que nos entendamos, podamos llevarle a aquellos que hoy están en tinieblas y que empiecen a caminar en luz. Pero si yo no soy bendecido, yo no soy alumbrado, yo no sé de hacerme de esa luz, ¿cómo le convidaré esa luz a las demás personas si yo no tengo? ¿Cómo convidaré de aquella luz si no tengo qué dar? ¿Cómo podré dar algo que no tengo? ¿Cómo podré indicarle al otro dónde está si yo todavía no lo encontré? Y tiene que haber una comunión que tuvo Josué, el cual luego tuvo una autoridad delante de todo el pueblo. Pero si tú no tienes comunión, si tú no hablas, la palabra de Dios dice que Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó a los amorreos delante de los hijos de Israel. Amén. ¿Qué hizo Josué? Habló a Jehová, le pidió ayuda, le pidió tiempo, le pidió lo que necesitaba para llevar adelante la obra. Si el Señor te envía, te dará los recursos. Amén. Te dará los recursos. Mira, tú tienes promesas de que el Señor no te hará faltar el alimento, no te hará faltar el abrigo. Tú tienes promesas que si primeramente lo buscas a Él, lo demás será añadido. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no le creemos y andamos detrás de las añadiduras. Entonces no podemos ver cómo Dios actúa. Queremos que Dios actúe conforme nuestra necesidad, nuestro pensamiento, de cómo nosotros creemos y queremos las cosas. Y no funciona así. Y no funciona así, sino que funciona de la forma de Dios, el cual yo debo pedirle al Señor, pero también debo creer en sus promesas. Y debo creer en lo que el Señor me dice, para que se haga real en mi vida. Pero si yo no tengo una comunión con Dios, ¿cómo escucharé por dónde es? El Señor te ha entregado la victoria en tu mente, en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en tus hijos, aún hasta la 4ª generación, dice la palabra de Dios. Ahora yo te hago una pregunta, ¿tú lo crees? ¿Lo llevas a cabo? ¿Lo llevas a cabo entendiendo que tú tienes la victoria? Que lo que hoy está pasando es pasajero, porque el Señor te ha entregado la victoria. Así lo vives, así lo crees. Le pides al Señor que aunque estés luchando contra el enemigo, le dices que traiga luz, porque necesitas un poco más de luz, necesitas tiempo, necesitas recursos para poder terminar con los enemigos en tu vida. Josué sabía lo que tenía que hacer, y lo que tenía que hacer es acercarse al Señor, hablar con Él y pedirle los recursos para salir adelante. Ahora, uno dirá, bueno, ¿qué recursos? Yo lo que necesito es dinero. Pide con sabiduría, porque aquel que pide para sus deleites no recibe, porque pide mal, dice la palabra de Dios. Amén. Si tú necesitas dinero, pídele un trabajo al Señor. Eso es lo que tú le tienes que pedir. Si tú tienes escasez, dile al Señor que te dé la sabiduría para poder conseguir lo que te hace falta. Pero no pidas para los deleites, no pidas para estar tranquilo, para estar en paz, para que nada te falte. No pidas así. Pídele al Señor sabiduría, inteligencia, sagacidad. Pídele al Señor que te abra puertas. Pídele al Señor que te fuerce. Demuéstrale al Señor que tú quieres. Josué era un varón, el cual quedó llevando a cabo el plan del Señor después de Moisés. Pero él sabía que necesitaba tiempo, porque el deseo de terminar con la tarea que el Señor le había dado estaba en él. Él no le quería fallar a Dios, pero se daba cuenta que el día terminaba. Se daba cuenta que no tenía los recursos. ¿Y cuál era el recurso que necesitaba? El tiempo. Fíjate, un recurso que no se puede obtener con dinero, un recurso que no se puede recuperar. ¿Y cuánto tiempo nosotros derrochamos muchas veces por días, por semanas, por meses? Fíjate, saca las horas. ¿A qué hora te levantas? ¿Cuánto tiempo pasas frente a un televisor, frente a una pantalla, frente a las redes sociales?
¿Cómo capitalizas ese tiempo? Josué tenía el deseo en el corazón de terminar con los enemigos y peleaba, pero se dio cuenta que aún en esa pelea, en esa batalla, él necesitaba más tiempo, necesitaba luz, necesitaba la ayuda de Dios, porque el enemigo se le estaba escapando de las manos, la batalla se le estaba saliendo de control. Pero él dice que habló con el Señor y el Señor le dio la autoridad. Y dice la palabra de Dios así: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre. Amén. ¿A quién atendió Jehová? A la voz de un hombre. ¿Sabes que está comprobado científicamente que el sol se detuvo? Amén. ¿Sabías esto? Está comprobado científicamente que en algún momento falta tiempo. Si se saca la cuenta, entonces se fue a la escritura y ese es el tiempo que falta, donde al sacar cuenta parece que la tierra se hubiera detenido algunas horas. Dice que el Señor atendió a la voz de un hombre. Y tú debes pedirle al Señor, tú debes buscar del Señor. No debes perder el tiempo, aun cuando vienes aquí. No debes perder el tiempo. Amén. Porque aquí nosotros venimos a buscar a Dios. Esto no es un club social. Nosotros aquí venimos a buscar al Señor. Venimos a buscar sabiduría de parte de Dios, enseñanza de parte de Dios. Pero es necesario que yo hable con Dios para poder tomar la autoridad. Es necesario que yo le pida a Dios y hable con Dios los recursos que yo necesito. Porque la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Pero muchas veces la batalla se puede poner dura. ¿O porque es dura? Porque el Señor no ha permitido, porque yo no estoy entendiendo el propósito. O porque yo no me estoy esforzando lo suficiente para poder avanzar en la tarea que el Señor me ha dado, en la situación que esté, sea de parte de Dios, sea de parte del enemigo, o sea de parte de que yo no he hecho las cosas bien. Como sea, hay que salir de esa situación en el nombre de Jesús. Como sea, tú no te puedes detener a pensar si es una prueba de Dios, si es el enemigo, si yo metí la pata, no me esforcé, por eso estoy en el momento. Cuando viene la luz a tu mente, a tu corazón, es necesario de que tú empieces a avanzar. Y es necesario de que tú busques la luz de Dios para poder vencer. Porque las cosas no pasan porque pasan, hermano. Fíjate que Josué ya tenía el mandato de que tenía que hacerse de aquella tierra. Amén. No era una cosa extraña y la batalla salió porque ellos estaban ahí y de repente se levantó el enemigo, vino y ellos tuvieron que salir a batallar. Sino que esto había sido ya un mandato de parte de Dios. Pero en esa tarea que Dios le encomendó, él se dio cuenta que el tiempo empezó a correr muy rápido, que se atrasaron en su tarea, que el enemigo se quería esconder en las tinieblas, se quería esconder en la oscuridad, porque cuando viniese la oscuridad, el enemigo se iba a poder esconder, se iba a poder mover, se iba a poder librar. Por eso es necesario pelear. Y pelear hasta que el enemigo huya. Y sabes que a veces como cristianos, ¿por qué no avanzamos? Porque no peleamos hasta el final. Porque desmayamos. Porque no seguimos pidiendo. Porque no seguimos clamando. Porque no podemos creer que la victoria es nuestra. Porque no podemos entender los tiempos. Porque no podemos entender los tiempos. Todas las cosas nos ayudan a bien, dice la palabra de Dios. ¿Y será lindo pasar por un momento difícil? Claro que no es lindo. Pero sí yo debo seguir peleando. Sí yo debo seguir avanzando. No importa lo que me diga el mundo. No importa lo que me diga
el dinero, no importa lo que me digan las estadísticas, no me importa lo que diga el gobierno, lo que diga el dólar, lo que sea. Tú tienes que seguir peleando, porque tu galardón es grande, dice la palabra de Dios, y que debemos hacer tesoro en los cielos. Y uno dirá, pastor, pero hay que progresar, hay que avanzar, hay que tener bienes. Claro que sí. ¿Y cómo hacemos? Primeramente buscar el reino de los cielos, su perfecta justicia, y lo demás será añadido. Cuando tú te haces de Dios, Dios te empieza a abrir las puertas. Porque tienen que ser riquezas que no añaden tristeza. Y debemos avanzar, tomándonos de aquella luz, tomándonos de aquella bendición, pidiéndole al Señor que traiga luz a nuestras vidas, porque las tinieblas no pueden prevalecer ante aquella luz. Pero yo debo esforzar mis manos, porque Josué le dijo, dame luz. De lo demás nos encargamos nosotros. Amén. Esto no era un juego de niño, hermano. Pero dame la luz, le dijo él. Dame luz y yo voy. Dame luz, yo voy a pelear. Y ellos tenían que pelear hasta que no quede nadie. Y uno tiene que orar, hermano, y tiene que pedir. Dime hace cuánto tiempo estás peleando con cosas y tal vez no oras de una manera firme. Tienes todo por la mitad. Nada tienes inconcluso. Todo está por la mitad. Porque tú crees que las cosas en Cristo Jesús se arreglan y se terminan de ensamblar como en el mundo. Y porque equivocadamente crees que el tiempo va a terminar resolviendo las cosas. Y no es así. Entonces tú nunca tienes victoria. Porque el tiempo no arregla nada. Porque estás esperando que los demás solucionen tus problemas. El esposo espera que la esposa cambie. La esposa espera que el esposo cambie. Y se van a cansar esperando. Porque los cambios vienen de adentro y la salvación es personal. Porque el día de mañana tú no tendrás excusa de que no buscaste a Dios o que dijiste esto o que hiciste lo otro porque tu esposo te dijo. Si no, ¿sabes qué? Cuando a ti te roban algo en tu casa y como a ti te robaron, ve al vecino y róbale. Si a ti te robaron. Pero tú sabes que no es así. Y crees que el día de mañana irás con excusas delante de Dios. No puedes ir con excusas. Dios no puede ser burlado. El único que se engaña eres tú. Tú tienes la mentira en tu mente. Tú tienes la mentira en tu corazón. Por eso que tu caminar no tiene fruto. Porque vives de mentira en mentira. Y no hay verdad. No está Cristo. No llevas las cosas a la luz de Dios. No le pides luz a Dios. ¿Y sabes por qué no le pides luz a Dios? Porque no te conviene. Porque todavía estás aferrado a las tinieblas. Entonces no quieres. La palabra de Dios dice que las personas que no vienen a la luz no vienen porque no quieren que sus actos sean descubiertos. Amén. Y aquel que encubre su pecado no prospera. Yo debo ir sinceramente y hablar con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Ve y habla con Dios, ve y cuéntale. Yo no creo que ninguno de nosotros llevemos una vida perfecta, pero sí hay un Dios perdonador, sí hay un Dios que nos quiere sacar adelante. Y aquí el Dios es el que nos quiere ayudar, pero debemos pedirle luz para que podamos entender y podamos ver el camino. Tenemos su palabra, tenemos su espíritu, tenemos su guía a través de las predicaciones. Es necesario de que empecemos a caminar y empezar a poner la palabra por obra, la cual es luz a nuestros pies. Pero yo no puedo quedarme como que Dios es como un sentimiento lindo. Dios no es sentimiento, Dios es espíritu y es verdad. Entonces yo debo caminar con lo que me enseña Dios para poder ver la victoria. Pero si yo quiero la victoria, quiero que Dios me bendiga, pero no hago lo que Dios me dice, no me trato de esforzar, no hay una coincidencia, hermano. No hay una coincidencia.
¿Para qué? No hay coincidencia. Hay gente que dice, no, voy a bajar de peso, y le dice a su familia que va a bajar de peso. Pero después cuando anda por ahí pasa por un kiosco y se compra 2 alfajores. Y claro, la familia sigue creyendo de que qué bien, y lo ve que come ensaladita en la casa. Y después pasa por otro lugar y se compra una barra de chocolate, se come un helado. Y sigue comiendo ensalada, pero no pasa nada con la balanza. Y nos engañamos a nosotros mismos. Amén. Después te vas a pesar, tienes 2 kilos de más. ¿Y a quién hace mal? A mí me hace mal, hermano. La mentira que tú tengas en tu mente, ¿a quién le hace mal? A ti te hace mal. Y vives en una mentira, vives en un engaño. Vives charlando con la serpiente. Y Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ayudar. ¿Y sabes cuál es lo peor de todo? Es que nos presentamos delante de Dios tratando de mostrarle a Dios que sabemos. Y yo tengo que venir delante de Dios a que Dios me enseñe, porque Él es el maestro. Amén. Cuando tú vas a un maestro, no vas a querer enseñarle al maestro. ¿A qué vas a ver al maestro? A que te enseñe. Tú no vas al maestro, tú no dices, bueno, me voy a hacer un curso de tal, o voy a empezar el colegio, o voy a aprender algo, y vas a querer enseñarle al maestro. Tú vas y te sientas y escuchas lo que el maestro te tiene para decirte, porque tú entiendes que Él te puede enseñar, por eso has ido a verlo. A Dios no le interesa que tú le demuestres que sabes nada. A Dios le interesa que tú le demuestres que quieres aprender, porque no sabemos elegir. Porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es un final de muerte. Y tú crees que sabes elegir, y el camino que eliges y el camino que estás eligiendo es de tristeza, es de dolor, es de muerte. Pero tú justificas ese camino de oscuridad, y tú necesitas luz, tienes que ir al Señor para tener la victoria. Pero quieres justificar el camino de oscuridad. Y aún muchas veces peor y triste, que creemos que caminamos en un camino de error y de oscuridad por culpa de otro. Eso es triste. Eso es triste. La Escritura dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y nunca nadie ha podido vencer a Dios. Entonces es necesario que hablemos con el Señor y le pidamos de aquella luz, para que venga a nuestras vidas y nos ayude a terminar con el enemigo, y no que vivamos en un engaño creyendo que está todo bajo control. ¿Y cuándo te vas a dar cuenta que no está todo bajo control? Cuando sigan pasando los años, cuando te quedes sin familia, cuando te quedes sin salud, cuando te quedes sin trabajo. ¿Cuándo te vas a dar cuenta que las cosas no están bien y que Dios te está hablando para que entres en razón y que hables con Él para que Él pueda traer luz a tu mente, a tu corazón, y puedas salir adelante y puedas tener victoria? Pero si sigues pensando, creyendo que tú puedes llevar adelante tu vida y puedes tener la victoria con tus pensamientos, estás equivocado. Hoy tú puedes elegir. Amén. Porque nosotros aquí enseñamos, pero no obligamos. No vivimos en religión. Somos libres en el nombre de Jesús. Tú eliges qué vida quieres vivir. Pero he visto, hermano, gente que ha elegido mal. Y he visto los chicos dando vuelta. Y he visto la gente triste. Y he visto cómo casas que le costó años edificar, la vendieron por 3 pesos. Y aún ni siquiera sus hijos quedaron con heredad. He visto también, lamentablemente, gente que me ha dicho: pastor, tenía razón. Si a mí no me importa tener razón. Amén.
A mí lo que me duele es que no escuches. Porque he visto caminar gente y he visto gente que ha elegido equivocada y erróneamente. Y han pasado los años y han pasado las décadas y hoy todavía siguen tristes. Hoy todavía su vida ha quedado clavada en ese momento. Y no te puede hablar de cosas nuevas, porque no hay cosas nuevas en su vida. Su vida quedó detenida hace 10, 15, 20 años atrás. Y sabes que cuando yo los veo y charlo con ellos, me charlan de los mismos problemas que vienen lidiando hace 10 años atrás, 15 años atrás, porque su vida quedó detenida allí. Porque ellos creyeron que su decisión era la mejor. Mira tu vida. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Quieres avanzar? Habla con Dios. Dile a Dios que traiga luz. Deja de recrearte en las tinieblas. Empieza a seguir los preceptos de Dios y verás días nuevos. La palabra de Dios dice: no sea cosa que el día de mañana mires hacia atrás y te des cuenta que en tu vida no has tenido contentamiento. No fuiste feliz. No has tenido alegría. ¿Y a quién le vas a echar la culpa? Si tú puedes tomar la decisión hoy y Dios te dará los recursos y te dará la luz para que termines con los enemigos, ¿a quién le echarás la culpa? No puedes echarle la culpa a nadie, lamentablemente, hermano. No puedes echarle la culpa a nadie, porque nosotros somos dueños de nuestra decisión. Aún ni siquiera Dios te obliga. Por eso hablo de la libertad de elegir, de escoger lo que tú quieres hacer o no. Pero elige bien, elige a Dios. La palabra de Dios dice que todos los que en Él confían no serán jamás avergonzados. Amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Los que confían en Él jamás serán avergonzados. Por eso no esperes hasta la vergüenza. Confía en Dios. Busca de Él. Yo te invito a que te puedas poner de pie, por favor. Y sabes que vamos a hacer una oración para que puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Si nunca le has abierto el corazón al Señor, si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón, yo te invito a que tú puedas hacer una oración y que puedas aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, porque trayendo el Espíritu de Dios traerás luz a tu vida y el Señor te ayudará. Y tu vida cambiará. Amén. Por eso, si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, yo te invito a que puedas hacer esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día he escuchado tu palabra. Señor Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, trae esa luz para que pueda vencer, para que pueda salir a victoria y pueda terminar con los enemigos en mi hogar, en mi mente, en mi corazón, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, tu palabra dice que la victoria es nuestra en el nombre de Jesús. Hoy lo creo. Yo te doy gracias por aquella muerte en la cruz, por esta libertad, por esta victoria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendecile con un fuerte aplauso a Dios. Bendito Dios. Te alabamos, bendito Dios. Te exaltamos.